¿Cómo le va? Bienvenidos a este último programa de esta temporada de Noticias de Ayer. Vamos a hablar de dos personajes realmente indiscutibles, ¿no? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Sin duda, Belgrano y San Martín constituyen el podio de los indiscutidos de nuestra historia y sobre todo, quizá por ese inicio épico de la historia de la fundación de la patria, aparecen como indiscutidos, incluso por sus virtudes personales y porque en general todos los argentinos estamos de acuerdo que ni a Belgrano ni a San Martín hay nada que reprocharles. Sí, además está bueno conocer aspectos no tan difundidos de su vida, ¿no es cierto? El Belgrano economista, el San Martín gobernador de Cuyo que se ocupaba de la educación, de la salud pública, el hombre que mientras preparaba el ejército de los Andes estaba pensando en cómo gobernar 3 provincias como San Juan, San Luis y Mendoza, ¿no? Sí, sí, y ese ocuparse de las cuestiones políticas cuando correspondía, de ocuparse de las cuestiones sociales, fundadores ambos de bibliotecas, fundadores de escuelas y sobre todo, bueno, hombres que antepusieron lo colectivo a cualquier pretensión personal. En eso son dos grandes empáticos, siempre pensando en los demás más que en sí mismos, ¿no? El médico de San Martín le decía, el doctor Zapata, ¿cuándo se va a ocupar un poquito de usted? ¿No? Es un ejemplo interesante. Y aunque parezca mentira, hablamos de esta gente, y aunque parezca mentira, hay muchos argentinos y, ¿por qué no?, muchos porteños también que desconocen, por ejemplo, dónde están los restos de nuestro querido general Belgrano. Por eso nos pareció interesante empezar este programa en homenaje a San Martín y Belgrano en ese lugar donde seguramente ya debe estar, por la magia de la televisión, Eduardo Lazar. Manuel Belgrano muere el 20 de junio de 1820, el día de los 3 gobernadores. Nadie tomó en cuenta que había muerto el creador de la bandera, uno de los libertadores de la patria. Fue sepultado humildemente afuera del convento en el atrio y el mármol con el cual se lo sepultó hubo de ser retirado de uno de los muebles de su casa. Recién en 1903 se levantó este enorme mausoleo que lo honra en el mismo lugar donde él pidió reposar. Hay un fuego sagrado aquí desde siempre y el ataúd con los restos de Manuel Belgrano está ubicado detrás de la placa circular que lo homenajea en el frente del monumento, no en la parte superior. Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús de Belgrano y González nació aquí en las cercanías del convento de Santo Domingo en Buenos Aires en 1770. Una curiosidad es que Manuel Belgrano nació, vivió y murió en la misma casa a los 50 años. Este hombre, que comenzó a destacarse por su conocimiento habiendo sido criado en una casa de comerciantes acomodados de Buenos Aires, que va a estudiar en el Real Colegio de San Carlos, que hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires sigue considerándolo el mejor alumno de todos los tiempos de ese colegio. Viaja a Salamanca debido a la cómoda situación familiar en términos económicos y va a doctorarse en leyes y jurisprudencia en Salamanca y en Henares. Regresa a Buenos Aires, se funda el consulado y él va a ser su primer secretario, uno de los pocos americanos que alcanzará ese cargo dentro de la burocracia imperial española. Va a crear la escuela de dibujo, la escuela de matemáticas, la escuela de náutica, que implicó el inicio de un estudio científico duro en Buenos Aires, una ciudad acostumbrada a lo religioso y a lo filosófico. En 1806 su vida va a cambiar bruscamente cuando los ingleses deciden invadir Buenos Aires. Es así claramente, ¿no? Como Belgrano se va convirtiendo de economista, abogado, en militar para defender a la patria, ¿no? Recordemos que Belgrano es el primer economista argentino, el hombre que habla antes que nadie de la necesidad de transformar la economía nacional, esa economía virreinal de una economía agraria a una economía industrial. Él decía, los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente. Y terminaba diciendo, no exportemos cuero, exportemos zapatos. Fue un hombre que tuvo una muy importante participación en todo el proceso que lleva hasta 1810. Participó activamente en las invasiones inglesas, tuvo la idea del carlotismo, que era la idea de coronar a la princesa Carlota Joaquina, la princesa portuguesa que estaba en Brasil, pero con una constitución demasiado liberal
demasiado democrática como para la que aceptara una Borbón autoritaria como Carlota Joaquina, ¿no? Así que este proyecto fracasa, pero es un avance en ese camino hacia la Revolución de Mayo de 1810. También es interesante recordar el rol protagónico que tuvo Belgrano en el proceso de Mayo. Fue el hombre que da el ultimátum al virrey. Cuando el virrey hace esa tramoya de negar la votación del 22 de mayo, cuando había sido destituido por votación mayoritaria, el virrey crea una junta que se pone él mismo como presidente. Ahí Belgrano y otros jefes militares se exasperan y Belgrano dice: si el virrey no renuncia a las 3 de la tarde, lo voy a tirar yo mismo por las ventanas de la fortaleza. Todo eso hace Manuel Belgrano en este breve recorrido que estamos haciendo, una vida intensísima de apenas 50 años, pero realmente muy intensa. Pero dijimos que este programa se trataba de Manuel Belgrano y José de San Martín, así que vale la pena aclarar que la mayor parte de su relación fue epistolar, es decir, por carta, ¿no? Estuvieron poco tiempo juntos, pero un tiempo intenso, ¿no? Cosa de la que hablaremos luego, después vamos a ampliar un poquito este tema. En realidad, se conocen 7 años antes de la muerte de Manuel Belgrano en una posta. Algunos dicen que fue Yatasto, otros dicen que fue Los Algarrobos, ¿no? Pero seguramente no cabe duda que anduvieron por la zona de Yatasto. Así que, ¿qué les parece si empezamos el programa justamente en ese lugar? Nos encontramos en el predio donde está la casa histórica de Yatasto, situada a mitad de camino, digamos, entre Metán, la ciudad de Metán, y la de Rosario de la Frontera. En realidad se la conoce como posta de Yatasto, pero eso no le correspondería porque nunca fue posta, era la sala de la familia Toledo y Pimentel. Pero es un lugar histórico simbólico muy importante porque acá se hospedaron muchos personajes históricos de relevancia. Sobre todo se les recuerda más por el encuentro San Martín y Belgrano en 1814. San Martín llega el día 17 de enero a Yatasto. Él es hospedado acá, las tropas están a unos 2 kilómetros hacia el este, donde había otra sala de la familia Torrens que sí funcionaba como una posta no oficial, donde paraban sobre todo carruajes, mensajerías o diligencias. Y ahí estaban las tropas que traía de refuerzo. Él, el día 18, se va a unos 40 kilómetros hacia el norte, a un lugar que se llamaba Chilcas, donde estaba la posta de los Algarrobos. Y ahí se hospeda, porque el general Belgrano estaba en la margen izquierda del río, hacia el norte, el río Juramento. Y allí, el día 19, se encuentran por primera vez, en la posta de los Algarrobos. Habrán charlado sobre la situación del ejército, la imposibilidad de mantener una serie de expediciones hacia el norte, más bien imponer una estrategia defensiva para la cual se contaba ya con un personaje ideal que era el general Güemes, ¿no? Que todavía no estaba en la reunión y llegó después. Por eso es falsa los cuadros donde se ven a los 3 reunidos juntos en esta sala. Hablaron sobre el traspaso del mando del ejército, que San Martín le escribió al directorio diciendo que lo mantenga Belgrano porque era el hombre idóneo, conocedor de la zona, pero ya el directorio estaba decidido a reemplazarlo a Belgrano. Y Belgrano el día 26 de enero parte rumbo a Tucumán. Allí en Tucumán se hace el traspaso oficial del ejército del norte. Fueron amigos, pero ya a la distancia porque nunca más se volvieron a encontrar. Es interesante recordar cómo fue la relación entre Belgrano y San Martín. Se vieron evidentemente en esa posta, pero luego se trasladaron juntos a Tucumán, a la ciudadela de Tucumán, donde formaron la primera academia militar científica de la historia argentina, donde ambos fueron profesores. Belgrano daba clases de economía y matemáticas, San Martín de estrategia e historia. Ahí convivieron 1 mes y medio, después sí, no se verían nunca más, y su relación sería estrictamente por carta, una relación epistolar. Hay algunas textuales que vale la pena leer, ¿no? Por ejemplo, Belgrano le escribía a San Martín: empeñese usted en volar y en venir, no solo a ser mi amigo, sino maestro, compañero y mi jefe, si quiere. Persuádase que le hablo con mi corazón, como lo comprenderá con la experiencia constante que haga de la voluntad con que se dice suyo. San Martín decía sobre Belgrano: si había un padre de la patria, ese era Belgrano. La infancia de San Martín se desarrolla, como todos sabemos, en Yapeyú,
hasta los 5 años aproximadamente, donde se traslada la familia San Martín a Buenos Aires y ahí se mudarán finalmente a España, donde va a ingresar muy jovencito al regimiento de Murcia. Va a ser destinado a los 11 años al norte de África, donde va a combatir contra los moros. Ahí se va a destacar en lo que hoy es Orán, Marruecos, combatiendo contra los moros. Y ahí va a ser ascendido rápidamente oficial. A los 15 años ya tiene mando de tropa. Se incorpora en el norte de África a la compañía de granaderos, que eran justamente los que portaban granadas, se dedicaban a colocar y a desactivar explosivos. Lógicamente que el pabellón al cual era fiel no era el nuestro, ¿no? Por otra parte no existía, sino en el Reino de España. Y hablando de pabellones, se nos viene Belgrano a la mente y la historia, tan cuestionada y estudiada por estos días de la bandera argentina, ¿no? Hay varias versiones, se discute su color, su diseño, incluso algunos hablan de que hay 3 banderas. Lo cierto es que recién en la Asamblea del año 13 se declara oficial la bandera que es la nacional, pero solo como bandera del Ejército del Norte. Por supuesto, Belgrano va a jurar fidelidad a la Asamblea, que dicho sea de paso, mucha gente cree que por llamarse el año 13 duró poco tiempo, pero no, duró hasta el año 15. Ha quedado en la historia con un nombre curioso. Pero mejor les muestro el lugar exacto donde juró la bandera Belgrano, porque en este último capítulo no hemos reparado en gastos. Estamos ubicados en la ribera norte del río Juramento, actual departamento de Güemes, límite con el departamento de Metán, en donde esta ribera norte Belgrano acantonó varias veces al Ejército del Norte en 2 hechos muy significativos, ¿no? Durante el año 1813, precisamente el 13 de febrero de ese año, hizo jurar fidelidad a la Asamblea del año 13, donde mostró a sus tropas la nueva insignia nacional, ¿no? Los actuales colores azul celeste, blanco y azul celeste que simbolizan nuestra actual enseña patria, ¿no? Es un hecho tremendamente significativo para la historia argentina. Es la primera vez que Belgrano y un ejército usa los actuales colores nacionales, ya que el antiguo juramento, la insignia patria en ese momento tenía los colores invertidos, ¿no? Bandera que actualmente está en el Estado Nacional de Bolivia, ya que esa bandera fue descubierta muchísimos años después del desastre de Vilcapugio de Ayuma y que actualmente la conocemos como la famosa bandera de Macha. Este lugar es pura identidad nacional y pura historia. El sur de la provincia de Salta, como todo el norte, es un lugar que se puso en sus hombros la lucha por la independencia, ¿no? Son las provincias que han vivido la guerra de la independencia, a diferencia, por supuesto, del resto del territorio nacional, donde prácticamente no hubo combates o no hubo enfrentamientos como sí los tuvo el norte argentino, ¿no? Sin duda lo que encierra nuestra bandera es lo importante. El resto son curiosidades que nos intrigan, pero que vamos a ir viendo más adelante. Y hablando de curiosidades, es importante señalar un pequeño error u omisión en la leyenda del obelisco, nada más y nada menos, donde dice: en este sitio, en la Torre de San Nicolás, fue izada por primera vez en la ciudad de Buenos Aires la bandera nacional el 23 de agosto de 1812. Debería decir, para ser más preciso, que fue izada la que más tarde será la bandera nacional, porque para 1812 no había sido aprobada la bandera nacional todavía. Es un tema interesante, ¿no? Esto tiene que ver con la máscara de Fernando VII. No éramos del todo independientes y aún no podíamos levantar mucho la perdiz, es decir, hablar francamente de independencia, por ejemplo. De hecho, el 23 de agosto, en la iglesia de San Nicolás de Bari, la bandera flameó en las narices de uno de los triunviros al celebrarse un oficio para festejar el aplastamiento de la conjuración de Álzaga. Recordemos que Álzaga fue aquel que defendió Buenos Aires en las invasiones inglesas. Luego se opone a la Revolución de Mayo y es fusilado y colgado su cuerpo en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo. Álzaga, al igual que Liniers, tienen un final trágico. Ambos fueron héroes de las invasiones inglesas. A Liniers lo van a matar en la provincia de Córdoba, por orden de Mariano Moreno y por toda la Junta. Moreno es el que da la orden, pero hay que recordar que todos los integrantes de la Junta firmaron la orden de ejecución de Liniers. Una cosa curiosa va a ser que San Martín, años más tarde, por razones de salud, pase algún tiempo en la provincia de Córdoba, donde va a planificar el cruce de los Andes. Pero volvamos a San Martín. Y es bueno recordar su destacada actuación en guerras contra Napoleón. Por ejemplo, en la batalla de Bailén se destacó claramente y recibió una famosa medalla, ¿no? Y ahí también el famoso sable, el sable de Bailén. Lo importante es esta batalla, que comienza a retroceder el ejército francés y finalmente todo esto va a permitir
nada más y nada menos que la expulsión de Napoleón y de su hermano, el rey José, el famoso Pepe Botella de España. ¡Extra, extra! ¡Murió Napoleón! ¿Le das uno, pibe? Gracias, Raúl. La verdad que durante mucho tiempo se pensó que Napoleón había muerto de un cáncer de estómago, ahí en la isla de Santa Elena, pero después se descubrió a través del análisis del arsénico que había en su pelo que pudo haber sido un envenenamiento. Estamos hablando de uno de los más grandes estrategas de la historia, Napoleón Bonaparte, aunque nosotros tuvimos a San Martín, un gran estratega que con pocos recursos pudo vencer a uno de los ejércitos más importantes de la historia. Disculpe, ¿usted conoce a San Martín? Sí, cómo no. No quiero molestarlo, simplemente dejarle un mensaje de mi parte. Bueno, con todo gusto, sí. Dígale que, de general a general, goza él de mis respetos. Se lo ha ganado. Bueno, muchas gracias. La verdad que nunca se me ocurriría discutirle a Napoleón, ¿eh? Ya volvemos. Hemos llegado al segundo bloque y es importante recordar que la Junta decidió enviar expediciones para extender la revolución por diferentes zonas del virreinato. En septiembre de 1810 la Junta le encomendó la expedición al Paraguay a Manuel Belgrano. El objetivo de la campaña al Paraguay fue más político que militar. La intención de Belgrano era difundir entre los paraguayos el ideario de la Revolución de Mayo. Luego de vencer en Campichuelo fue derrotado en Paraguarí el 19 de enero de 1811. También el 9 de marzo de 1811 fue vencido en Tacuarí. En noviembre de 1811 fue nombrado jefe del regimiento número 1 de patricios y en enero del 12 fue enviado por el gobierno a proteger las costas de Paraná de los españoles. Ahí fue donde enarboló por primera vez la bandera nacional, por lo que sería reprendido. Esto fue el 27 de febrero de 1812. Y ese mismo día, el gobierno le encargó la jefatura del Ejército del Norte y entonces ya es hora de ir a una de las batallas más importantes que va a librar Belgrano en pos de la independencia de la patria. Sin duda estamos hablando de la batalla de Tucumán, nada más y nada menos. Pero mejor vamos allá y ahí contamos cómo fueron los hechos. Nosotros estamos ahora en la Plaza Independencia, que es la plaza principal y central de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Cuando Belgrano viene retrocediendo de Jujuy, ha recibido la orden del triunvirato encabezado por Rivadavia, que era el ministro de Guerra, que retroceda hasta Córdoba, lo que significaba abandonar Jujuy, Salta y Tucumán y Santiago del Estero. Al llegar a Tucumán, con toda la población de Jujuy que había sido desarraigada porque se había producido el día 23 de agosto el éxodo jujeño, hay una asamblea de tucumanos que designan como delegados a Bernabé Arao, que era el caudillo, el líder, para que le pida a Belgrano que no se vaya a Córdoba, sino que se quede a dar batalla acá en Tucumán. Belgrano duda porque él tiene un ejército de 1.600 efectivos, mal armados, muchos heridos, peor entrenados, que no tienen medios ni recursos para hacer frente a un ejército imperial perfectamente estructurado, armado y con regimientos debidamente entrenados, preparados y con soldados de línea, como era el ejército que encabezaba el general Pío Tristán. Le dice Bernabé Arao a Belgrano: general, no venimos a pedirle que su ejército luche por nuestra libertad, sino que venimos a decirle que nosotros ponemos nuestras casas como campo de batalla para enfrentar a los realistas. Esto hace que Belgrano replantee su situación y resuelva la desobediencia a Buenos Aires. Le escribe a Rivadavia, donde le dice que la gente acá estaba muy animada y a favor de la revolución y que no se podía resistir al pedido de la gente. Y acá en esta plaza es el campamento del ejército auxiliar del Alto Perú que resuelve asentarse en Tucumán y comenzar los preparativos y el dispositivo para enfrentar las tropas de Tristán. Acá en esta plaza ha estado Juan Azurduy, que vino con aquel ejército, había acompañado el ejército en toda la marcha con el éxodo jujeño, tropa que no pertenece tampoco a regimientos entrenados, sino que son todos milicianos, es decir, gente que eran artesanos, ganaderos, agricultores, que dejan sus actividades y se convierten en soldados para defender su libertad. Estos, que son los voluntarios, hoy día les llamaríamos, en aquella época fueron los que se denominaron los decididos. Y también llegaron contingentes de Salta, de Jujuy y de Santiago del Estero, que estuvieron en aquella jornada del 24 de septiembre de 1812.
Todo esto para seguir un general que, por más respeto que despertara con su ejemplo, con su ejemplaridad, no les daba ninguna garantía. Era como seguir a Moisés a la espera de que salgan las aguas del Mar Rojo. Una cosa así, una cierta incertidumbre. Pero el pueblo decidió acompañarlo con la idea de no dejarles absolutamente nada a los españoles. Perfectamente pudo haber sido una postal de lo que pasó allá por 1812 cuando se produce el éxodo jujeño, ¿no? Un hecho realmente notable, extraordinario y que claramente demostraba la capacidad de conducción que tenía Belgrano y la responsabilidad que debería sentir, ¿no? Todo esto tenía que valer la pena. Así fue. Faltaban muy pocas horas para la gran batalla de Tucumán. Estamos en la Plaza Belgrano, General Belgrano, y es este lugar donde ha sido el escenario en donde se libró la batalla del 24 de septiembre de 1812, la batalla de Tucumán. Belgrano lo forma el ejército en 4 posiciones. En las alas izquierda y derecha colocan la caballería, en el centro coloca la infantería. De los 1.600 efectivos con los que contaba el ejército patriota, 350 estaban conformados por el regimiento de Castas, que había venido de Buenos Aires. El regimiento de Castas era el regimiento integrado por los negros, pardos y libertos. Tristán primero pensaba avanzar por el norte de la ciudad, pero Gregorio Alado de la Madrid, un tucumano, que en ese momento cuenta con 17 años, le hace una trampa. Aprovechando que en esa época los pastizales están secos, genera todo un fuego a los efectos de evitarle que pueda usar el camino del norte y obligarlo a desviarse. Ni bien advierten que lo tienen a tiro a las primeras líneas del regimiento de Cotabamba, que era el principal de infantería, era un regimiento de cazadores muy bien preparado y altamente especializado, automáticamente se da la orden de ataque y la artillería descarga toda su potencia sobre ese regimiento que lo logra dividir y dispersar. Luego del ataque de la artillería sale la caballería y carga sobre el centro del ejército realista. Esto lo sorprendió totalmente a Tristán y es tanto el impacto que logra la caballería que logran cruzarlo al ejército realista y llegan a donde está instalado el mismísimo Estado Mayor de Pío Tristán, lo que lo obliga a Tristán a abandonar todos los pertrechos, todas las municiones y ponerse en carrera para salvar su propia vida. Los decididos de Tucumán detienen la batalla y se bajan a saquear todos los bienes de Pío Tristán. Fue en realidad una batalla de 48 horas. Arrancó a las 10 de la mañana del día 24 y concluyó la cacería al mediodía del día 25. Y en la noche del 25, Tristán huyó y se fue hacia Salta. La batalla de Tucumán es clave en su importancia porque detiene la marcha del ejército realista. El objetivo de ese ejército era avanzar hasta Córdoba. Esa pirámide que está a mi espalda, que mandó a construir Belgrano, esa pirámide se construyó cuando llegó la noticia a Tucumán de que San Martín había logrado en 1817, en febrero de 1817, cruzar los Andes y triunfar en Chacabuco. Esa pirámide es el monumento al amigo. Fue el reconocimiento a ese grande que también fue decisivo en la independencia, como fue San Martín, y esa proeza inédita en toda la campaña emancipadora en Sudamérica, como es el cruce de los Andes. Sin duda, la batalla de Tucumán fue la madre de todas las batallas. Ocurrieron cosas increíbles durante ese combate. Por ejemplo, que una manga de langostas se sombreciera al cielo y que las langostas pegaran sobre los pechos de los españoles que pensaban que eran balas que llegaban sin fuerza y suponían que eran miles y miles de soldados los que estaban del otro lado. Una batalla en la que se mezcla lo mítico con lo real. La otra gran batalla de Belgrano es sin duda la batalla de Salta, una batalla en la cual estuvo en riesgo su vida. Se sentía morir la noche previa a la batalla de Salta y decide traducir la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos. Vomitando sangre en ese estado, Belgrano está pensando en la batalla y está pensando en dejar algo al pueblo porque cree que no va a llegar vivo al otro día. Afortunadamente lo logra y logra el gran triunfo de Salta.
Según algunos, comete el error de perdonar la vida a los vencidos. Hay muchos prisioneros, pero la verdad que era complicado mantenerlos con vida, por eso toma esta decisión Manuel Belgrano. La decisión de Belgrano lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Tal vez este gesto vaya a costarle la derrota a Vilcapugio y a Ayohuma, donde pierde incluso y le son confiscados los bienes por tal razón. Hagamos un repaso. Llegamos a 1814, cuando le pasa el mando a San Martín, como hemos visto, en Yatasto o en otra posta cercana. Luego en el 15 se va a Europa en una misión diplomática con Rivadavia, con la intención de que se reconozca nuestra independencia. El 16 vuelve y tendrá varias reuniones secretas en el Congreso de Tucumán, ahí es cuando propone, por ejemplo, la monarquía incaica, hasta que finalmente muere en 1820 en la más absoluta pobreza. Y acá viene la famosa anécdota del reloj, ¿no? Cuando ya no tiene nada para pagarle a su médico y le paga con su reloj. Este hombre que muere en la pobreza, es bueno recordarlo, que nació en la riqueza, ¿no? Y que va perdiendo su fortuna a lo largo de la lucha por la independencia. Es quizá una parábola invertida de la historia argentina, alguien que llega rico al poder y se va pobre absolutamente. Es importante recordar que estando ya en la miseria, Manuel Belgrano, después de las batallas de Salta y Tucumán, recibe un premio de 40.000 pesos que va a destinar íntegramente a la construcción de 4 escuelas que jamás se construirán con ese dinero. Las harán las provincias mucho tiempo después. Incluso la última escuela donada por Manuel Belgrano se terminará de construir en el año 2005. Estamos hablando de la muerte de un hombre intachable, uno de los más grandes que tuvimos en la historia argentina. Cuando se entera San Martín de su muerte, dice: ha muerto el mejor de nosotros. Y volviendo a San Martín, vamos a ver el lugar donde San Martín vivió un mes, en Tucumán. Hacia allí vamos. Porque la idea de este programa es mostrar cosas no tan conocidas. ¿Sabía usted que San Martín vivió un mes en Tucumán? Bueno, vamos a ver dónde vivió San Martín en Tucumán. Estamos en el Museo San Martín de Tucumán, donde descansó el general José de San Martín, allá por el año 1814. Estuvo durante 21 días aproximadamente descansando acá porque él estuvo enfermo y reponiéndose de unas enfermedades que lo habían postrado fuertemente al Libertador cuando estuvo acá en Tucumán. La enfermedad que él tenía, que es importante resaltar que lo dejaron casi al borde de la muerte, era asma, pulmonía, que le produjeron vómitos de sangre. Él se hace cargo en enero, anteriormente, del Ejército del Norte, que estaba comandado por Belgrano, y el gobierno lo manda a reemplazarlo por las derrotas que habría sufrido Belgrano allá en el Alto Perú. Él llega a este lugar, a esta finca, que era propiedad de Bernabé Gramajo, que él lo hereda posteriormente a su hijo político Rufino Cosio. Era una estancia aproximadamente que contaba con una casa algo vieja, que tenía una pequeña galería, y el algarrobo que hoy día se conserva, que es lo más importante que tenemos en este museo. San Martín posteriormente hace su paso a Santiago del Estero, que está unos días, y luego inicia su camino ya hacia Cuyo, en la provincia de Córdoba. En el lugar se pueden ver diferentes objetos antiguos, como sillas, escritorios, tenés baúles también, algunos retratos de San Martín, algunos paneles que cuentan la vida de San Martín desde su llegada acá a Tucumán y también un poco de lo que fue su historia en Europa. Esto fue inaugurado en el año 2010, 16 de marzo. El cruce de los Andes es sin duda una de las hazañas más grandes de la historia militar de la humanidad, con muy pocos antecedentes. Se la compara a veces con el cruce de los Alpes por Napoleón. La verdad que no tiene nada que ver, estamos hablando de unas montañas el doble de alto, una zona totalmente despoblada, mientras que los Alpes es una zona poblada de la época del Imperio Romano, con calzadas donde podían circular carros, así que la comparación es absolutamente inapropiada. Algunos suponen que los antecedentes del cruce de los Andes tienen que ver con un plan del general Maitland, que San Martín conoció en Inglaterra, que hablaba de tomar Buenos Aires, pasar a Chile y de ahí hacia el Perú. Bueno, el cruce de los Andes tiene justamente que ver con esta idea de tomar Chile, hacerse fuerte en Chile, de ahí ir por mar hacia el Perú, hacia el centro del poder realista en Sudamérica, nada más y nada menos. El cruce de los Andes se hace con mucha preparación, son 3 años de preparación, de logística, de juntar elementos, donde tiene la colaboración extraordinaria de Franklin Beltrán, por ejemplo, ¿no? Finalmente, después de toda esta epopeya, la liberación del Perú, Guayaquil, su renuncia, se queda en Mendoza, totalmente acosado por Rivadavia, su enemigo político, el hombre más fuerte en ese momento de la Argentina, que lo va a rodear de espías y lo trata de personaje peligroso, porque San Martín tenía obviamente posibilidades políticas cuando se reúne al famoso Congreso del 24.
A los unitarios como Rivadavia les ponía muy nerviosa la imagen de un San Martín que se había negado a colaborar con Buenos Aires cuando se produce la batalla de Cepeda, cuando los unitarios avanzan sobre Buenos Aires y le piden que abandone la campaña libertadora incluso y que se sume a la defensa de Buenos Aires. Finalmente, San Martín toma la decisión, a pesar de la persecución, de ir a Buenos Aires. Cuando llega su mujer, hacía 4 meses que estaba muerta, pasa por la Recoleta con su hija a despedirla y emprende el camino del exilio. Pasa primero por Bélgica para finalmente establecerse en Francia, pero en 1829 decide volver a nuestro país. En ocasión de la guerra con el Brasil decide colaborar con el gobierno de Dorrego. Cuando llega, lamentablemente se encuentra con la triste noticia de que Lavalle ha fusilado a Dorrego, una situación tremendamente dramática para él porque tanto Lavalle como Dorrego habían sido oficiales suyos. No tiene ninguna duda de que lo de Dorrego es un crimen, acusa a Lavalle de dictador y se niega a desembarcar en Buenos Aires, se queda en Montevideo hasta que finalmente vuelve para completar su exilio definitivo a partir de 1830. De manera tal que debemos decir con cierta tristeza que San Martín ya no volverá nunca más al suelo argentino. De esto nos va a hablar Eduardo Lázaro. José de San Martín en 1824 emprendió su exilio rumbo a Europa. Estuvo en Inglaterra participando de reuniones previendo una invasión por parte de los españoles y tratando de lograr alianzas estratégicas para defender la revolución. Luego va a vivir en Bélgica, se va a trasladar a Francia y así transcurrirán esos años, solo interrumpido cuando en 1829 decide volver a la Argentina, pero ante los conflictos internos entre federales y unitarios decide no desembarcar y volver a Europa. Su situación económica siempre fue precaria, a tal punto que la amistad con Alejandro Aguado, un hombre que lo apoyó probablemente a partir de la relación que ambos tuvieron en la masonería, el marqués de las Marismas del Guadalquivir fue quien sostuvo económicamente a San Martín en esos años. En Francia, San Martín compró una casa en Grandbourg, en las afueras de París, donde vivió hasta 1848. Cuando estalló la revolución en Francia, San Martín decidió alejarse de la capital rumbo a Boulogne-sur-Mer, en las orillas del Canal de la Mancha, en las orillas del Atlántico. Allí transcurrieron los 2 últimos años y murió el 17 de agosto de 1850 a las 3 de la tarde. La casa de Grandbourg es hoy un convento y la casa de Boulogne-sur-Mer fue comprada por un catalán argentino, José Roger Vallet, para que se convirtiera en un monumento histórico nacional argentino. Una curiosidad es que allí en Boulogne-sur-Mer hay un destacamento formado por un granadero que siempre atiende a quienes visitan ese museo histórico en las orillas del mar. Los restos de San Martín llegaron a Buenos Aires en 1880, en una suerte de reconciliación histórica que el presidente Nicolás Avellaneda hizo entre el centenario del nacimiento de Bernardino Rivadavia y la llegada de San Martín a Buenos Aires. Los restos de San Martín fueron depositados en esta catedral, fueron recibidos por el pueblo y, como dato curioso, al querer introducir el ataúd dentro del monumento, este no entró. Por eso el Libertador está sepultado en una urna que está dentro del monumento a 45 grados. La historia de los 7 granaderos es maravillosa porque se presentaron en el puerto de Buenos Aires 7 granaderos a quien nadie recordaba y fueron los custodios del cadáver de San Martín hasta este lugar. Por eso, cuando se hacen los cambios de guardia en la custodia permanente que los granaderos hacen al mausoleo del Libertador, son 7, conmemorando a esos viejos hombres que con sus trajes históricos estuvieron aquí hace 137 años. San Martín pudo pasar los últimos días de su vida razonablemente bien en términos económicos, gracias a la generosidad de Alejandro Aguado. Por eso escribió San Martín lo siguiente: el señor Aguado, el que aún después de su muerte ha querido demostrarme los sentimientos de la sincera amistad que me profesaba, poniéndome resguardo de la indigencia. Enseguida volvemos. Otro
Otra de las cosas que tuvieron en común San Martín y Belgrano fue su vínculo con Rosas, muy distinto en cada caso, ¿no? Belgrano era el novio de María Josefa Ezcurra, la hermana de Encarnación Ezcurra. No se pudieron casar porque María Josefa estaba casada con un español que la había abandonado, y por lo tanto seguía siendo una mujer soltera, no había divorcio en aquel momento, así que vivieron un romance intenso. María Josefa acompaña a Belgrano en las campañas del norte, al éxodo jujeño, en las batallas, queda embarazada. Por supuesto seguía siendo una mujer soltera, como dijimos, por lo tanto tiene que tener un parto oculto, que lo hace una de las estancias de Juan Manuel de Rosas y Encarnación, que se acababan de casar, y le da entonces su hijo en adopción. El niño crecerá con el nombre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Hay un vínculo interesante ahí con el restaurador por parte de Belgrano, y el otro, por supuesto, el de Rosas, que tendrá una profusa correspondencia con el restaurador, a quien le va a donar además su famoso y querido sable corvo. Están los vínculos ahí con este personaje tan particular de la historia argentina como fue Juan Manuel de Rosas. Pero bueno, lo que tienen en común claramente es la posibilidad de declaremos la independencia, que ocurrió, como todos sabemos, el 9 de julio de 1816, por supuesto, no acá, sino en Tucumán. Así que le pido que nos acompañen. Vamos para Tucumán. Estamos en la Casa Histórica de Tucumán, esta vieja casona donde el 9 de julio de 1816 se reunió el Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica y declararon la independencia. A mis espaldas está el salón donde deliberaron aquellos diputados y aquellos abuelos nuestros que durante todo el año 1816 fundaron las bases de la organización del Estado independiente, empezando por la independencia el día 9 de julio y creando la bandera oficial de esas nuevas provincias que habían nacido con la declaración de la independencia el 20 de julio, que es la bandera argentina que se venía usando desde el 27 de febrero, en que Belgrano la había enarbolado en las márgenes del Paraná. Imaginemos que en algún lugar de este salón, hace más de 200 años, el 6 de julio de 1816, Manuel Belgrano, que ha venido de Europa porque ha estado todo el año 1815 en Europa, está informándole a los diputados la realidad política que se vive en el nuevo continente y va a traer una propuesta original como forma de organización de ese Estado que iban a declarar independiente. Acompaña a Belgrano, quien está reclamando una urgente declaración de la independencia, un diputado de Cuyo, Godoy Cruz, que viene cumpliendo expresas instrucciones de San Martín, que ya está en Mendoza organizando el ejército para cruzar los Andes, de que se declare en forma urgente la independencia. Belgrano hace su histórica propuesta aquel 6 de julio de que la organización de ese país que se iba a declarar independiente se lo haga a través de una monarquía temperada, como le llamaban a lo que hoy conocemos nosotros, una monarquía constitucional parlamentaria. Pero él tenía una novedad, que esa monarquía esté encabezada por un representante de la Casa de los Incas, porque de esa manera se reivindicaba a los naturales, como él denominaba a los pueblos originarios de América, que habían sido despojados durante 300 años por el colonialismo español. Y la verdad que no podría ser fácil reunir tantas voluntades distintas, ¿no? Así que el 24 de marzo de 1816 comenzó el Congreso de Tucumán, que trató diversos temas, sistema rentístico. Por ejemplo, hay un proyecto de San Martín, a través del diputado Godoy Cruz, que habla de la protección del bien nacional, que es el primer proyecto proteccionista de la historia argentina, de la defensa de la industria nacional, en un proyecto redactado por José de San Martín. Se discute la forma de gobierno. Hay Manuel Belgrano, que no es vocal, pero que está invitado especialmente, propone la monarquía incaica, dentro de ese contexto de que todos querían un rey. Belgrano dice, si queremos un rey, ¿por qué no un rey de los nuestros? Y propone nada más y nada menos que a Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, como rey del Río de la Plata. Todo esto se da en aquel Congreso de Tucumán, que finalmente va a declarar independencia el 9 de julio de 1816. Y por supuesto, además está a decir que no hubiera habido 9 de julio sin Belgrano, sin San Martín, sin Güemes, que lo dieron todo, ¿no? Y no pidieron nada a cambio. La verdad que fuimos muy ingratos con ellos. Uno murió en la miseria, el otro desterrado. Son dueños sí del amor de este pueblo, pero murieron sin saberlo. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Ya volvemos.
Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Capítulo de esta temporada, así que queremos recorrer con ustedes momentos memorables de este ciclo. Acompáñenos. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Perdón, ¿usted es Van Gogh? Sí. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Lo puedo ayudar en algo? Se me han perdido mis girasoles. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal, tout ça n'est rien égal. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Perdón, señor, ¿usted es Groucho Marx? ¿Puede ser? Lamento decepcionarlo, pero a mí me pasa todo el tiempo. No, al contrario, es un honor. La verdad es un privilegio tenerlo acá. El honor es mío. Discúlpeme si no me pongo de pie. ¿Cómo habrá sido aquel hombre? Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. He muerto, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Logré algo? Muchísimo, no se imagina cuánto, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Pídales que no se rinda. No, no se rinde, no se haga problema. No es por vanidad, pero... ¿El Nobel me lo dieron? No, pero no se haga problema porque se lo dieron a cada uno y se lo deben a tantos. Debes, Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bueno, y en este
este ciclo en el que han pasado grandes personajes de la historia y grandes personajes del presente, no podemos dejar de agradecer a todos los que hicieron posible el programa, desde los productores, desde la gente de maquillaje, la gente de peluquería, los choferes que me llevaron a tantos lados, la producción, los camarógrafos, los iluminadores, todos los que hicieron posible que, los realizadores que hicieron posible que hagamos esto. Y también, bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado. Sí, claramente, grandes personalidades del espectáculo argentino que encarnaron esos personajes, de Gandhi, Leonardo da Vinci, Manuel Belgrano, Manuel Dorrego, bueno, tanta gente que pasó por este programa, inventores de todo un poco, así que estamos totalmente agradecidos y por supuesto también a toda la audiencia, al Archivo General de la Nación, que nos dio una mano gigantesca en fotos, fílmicos. Sin duda. A Mariana Abramo especialmente, bueno, a toda la gente del archivo que estuvo con nosotros y que hizo posible este programa. Todo esto que hacemos tenía que ver también con los objetivos de la historia, ¿no? ¿Para qué toda esta historia que tiene tanto que ver con dos palabras fundamentales, que son libertad e independencia, ¿no? Y nos pareció interesante terminar justamente en el lugar donde todo empezó de alguna forma, donde empezó la independencia, que es en Tucumán, desde ya. Y bueno, y desde ya nosotros, por supuesto, nos vamos a volver a ver, de eso estén tranquilos que nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo grande para todos. Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre y con la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia entregue nuestros votos, declaramos solemnemente la paz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¿Somos libres?